Bueno, primeramente me presento, mi nombre es Camilo Mendoza, estudiante de Sociología de la Universidad Popular del Cesar. En este pequeño podcast les hablaré acerca de una problemática de la antropología social, el cual es el impacto de la globalización en la identidad cultural y la forma de organización social de las culturas indígenas en la actualidad. Pues este tema es central en la antropología social porque nos ayuda y nos hace entender la tensión entre lo global y lo local en las culturas indígenas, además de que involucra cambios en las estructuras sociales y económicas y simbólicas, además de que nos permite analizar la capacidad de acción de estos grupos. Y bueno, analizando la tensión entre la homogenización de la cultura y la resiliencia identitaria, la globalización es entendida como un proceso multifacético de gran escala mundial en estos ámbitos económicos y políticos, como tecnológicos y culturales, han generado una profunda transformación en todas nuestras sociedades. Sin embargo, su impacto sobre las comunidades indígenas nos muestra y nos hace ver una particular complejidad, pues ya que estos grupos son como cosmovisiones y sistemas de conocimientos y formas de organización social históricamente se enfrentan a presiones homogenizadoras que amenazan su diversidad cultural, pero en esto también encuentran unas herramientas para la resistencia y el poder valer sus derechos y la reconfiguración de sus identidades. En este podcast buscamos el análisis y argumentamos cómo la globalización actúa como la fuerza de doble filo. Por un lado, nos está mostrando el deterioro de elementos culturales y tradicionales, y por otro, ofreciendo nuevas plataformas para la expresión y fortalecimiento de las identidades y culturas indígenas. Para que podamos entender un poco esto, debemos irnos a la penetración del mercado global y los medios de comunicación masiva, además de los modelos de desarrollo occidental que a menudo nos imponen patrones de consumo y valores y lenguaje que desplazan las prácticas y saberes locales. La lógica del capital puede llevar a la explotación de recursos en territorios indígenas, generando destrucción social y económica. La lengua, que es un pilar de cosmovisión, se ve amenazada por la globalización homogénea de las lenguas francas. Analizando, pues este proceso no es meramente una pérdida pasiva, sino el resultado de relaciones de poderes asimétricos o desiguales por la industria cultural global, ya que ésta tiende a estandarizar expresiones dificultando la transmisión de conocimientos ancestrales, como por ejemplo la medicina tradicional, las técnicas agrícolas adaptadas y algunas narrativas orales, entre otras. Y por otro lado, la mercantilización de la cultura puede derivar de una folclorización superficial que despoja las prácticas de su significado profundo. Esto nos hace ver o nos hace observar una tensión entre la lógica comunitaria indígena y el individualismo fomentado por el capitalismo y el neoliberalismo global. Teniendo en cuenta que la globalización como espacio de oportunidad y resiliencia indígena, explicándolo paradójicamente, la misma tecnologías y redes facilitan la globalización y homogenización que también puede ser apropiadas para las comunidades indígenas. Por ejemplo, el Internet y las redes sociales se convierten en herramientas para la difusión de la cultura y la denuncia de violaciones hacia los derechos y la creación de alianzas nacionales en estos pueblos indígenas. Analizando un poco la globalización por el sociólogo británico Roland Robertson, que fue un pionero en la globalización, se manifiesta
cuando los elementos globales son adaptados y resignificados localmente, lo que las comunidades indígenas demuestran actualmente una notable capacidad de agencia de negocios con presencia internacional, que utilizan el discurso de los derechos humanos como constructo global para defender sus comunidades y las particularidades de estas. Por otro lado, la visibilización global puede presionar a estados nacionales a reconocer derechos territoriales y culturales. Por otro lado, también el turismo, si es gestionado por las propias comunidades como etnoturismo comunitario, puede ser fuente de ingreso para las prácticas culturales indígenas, aunque no están exentos de este riesgo. Teniendo en cuenta la identidad indígena no es estática ni monolítica. En el contexto global se observa una redefinición de lo indígena. Las migraciones, ya sean forzadas o voluntarias, llevan a la formación de comunidades indígenas urbanas o transnacionales, donde la identidad indígena se negocia en nuevos contextos. Las organizaciones indígenas adoptan estructuras modernas como estilos ONG para interactuar con estadios y organizaciones internacionales sin que ellos impliquen necesariamente renunciar a sus tradiciones de gobernar. Mirando todo esto, la antropología social analiza estos procesos como etnogénesis o una reinvención de la tradición. No se trata de una pérdida de autenticidad, sino cómo estas comunidades se adaptan dinámicamente, lo que hace que las identidades se vuelvan más fluidas y estratégicas. La lucha por el reconocimiento pasa por la capacidad de movilizar una identidad colectiva frente a otros. Puede generar ciertas tensiones internas sobre quién define lo indígena y cómo se representa ante esta globalización. Para dar un ejemplo, en las comunidades indígenas de los pueblos del Cesar, zona rural de Valledupar, se presenta una problemática de abastecimiento de gas en Pueblo Bello, principalmente a la falta de acuerdos con las comunidades indígenas que habitan en el municipio, especialmente la comunidad Arhuaca. Este territorio tiene una gran representación y se considera parte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por lo tanto, es un lugar sagrado para las comunidades indígenas o culturas indígenas, lo que hace que cualquier proyecto de modernización afecte al territorio y debe ser consultado y aprobado por estas comunidades. Lo que nos deja claro la globalización y nos muestra es cómo los problemas de las comunidades indígenas locales de Colombia entran en este proceso que se llama modernización. Las causas de esta problemática, como la falta de consulta previa y diferencias entre cómo algunas personas tienen percepción del territorio, crean desacuerdos sobre el tiempo y el proceso, lo que hacen parte de este tema llamado globalización. Concluyendo un poco y retomando mis argumentos, es central la problemática del impacto de la globalización en las comunidades indígenas, pues esta no está lejos de ser un fenómeno unidireccional. ¿Por qué? Porque este ejerce una influencia sobre las comunidades indígenas. Por un lado, los análisis confirman que las presiones económicas y la globalización de la cultura y la expansión de modelos de desarrollo presentan una amenaza para la continuidad de su tradición y de su lengua y las cosmovisiones y estructuras tradicionales que ellos tienen. Pero no obstante, este podcast intenta argumentar que las comunidades indígenas no son receptores pasivos de estos flujos globales, sino que son agencias que se apropian estratégicamente de las herramientas y discursos globales
como lo son la tecnología de la información, las redes solidarias transnacionales, el lenguaje en los derechos humanos, ya sea para defender sus territorios y fortalecer sus culturas e identidades. Digamos que este proceso de globalización implica una negociación constante y una reconfiguración de lo propio en el diálogo con lo ajeno. Y reflexionando un poco y finalmente en el rol de la antropología, el desafío para las comunidades indígenas radica en navegar esta complejidad y buscando el equilibrio que les permita participar en el mundo global sin perder su identidad cultural. Para la antropología social esto implica continuar analizando críticamente estas dinámicas y visibilizando todos los riesgos como las estrategias de resistencia y la adaptación de estas comunidades al diálogo intercultural, que se valore y se respete la diversidad como patrimonio de la humanidad, y la comprensión de estos procesos es muy importante y crucial, ya sea para el diseño de una autodeterminación indígena en el mundo globalizado o ya sea para otras finalidades personales. Esto implica, y personalmente, estoy en total desacuerdo de la globalización de las culturas indígenas, ya que esto implica la pérdida de su identidad cultural, lo que los puede llevar a la marginación y la desigualdad económica, ya que estas comunidades presentan ciertos problemas para adecuarse o incluirse en lo que es llamado la modernización y globalización del sistema, ya sea capitalista o neoliberalista, que nos han impuesto en las sociedades actuales.